La Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Fe te da la bienvenida a esta programación virtual. Las iglesias pertenecientes a la Misión Regiomontana nos hemos sumado a las medidas de mitigación y prevención contra el COVID-19. Por ello, nuestros templos permanecerán cerrados hasta el 30 de abril. Haz tu parte y sigue con tu familia las medidas preventivas y de sana distancia. Quédate en casa y solo sal para actividades esenciales. En este tiempo en casa, practica los 8 hábitos saludables para mantenerte sano. Bebe agua natural. Ten una actitud positiva. Practica el bien comer. Realiza actividad física. Descansa adecuadamente. Practica el autocontrol. Desayuna más y cena menos. Y sé feliz. Conoce más sobre ellos en www.quierovivirsano.org. A pesar de que nuestros templos estén cerrados, la iglesia somos todos nosotros, por lo que sigue abierta en cada hogar y a través de los medios digitales. Cuídate y cuida a tu familia, y no olvides que Jesús viene pronto. Continuemos preparándonos y predicando el Evangelio. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Comenzamos. Buenos días, hermanos, sean todos muy bienvenidos a la escuela sabática de este día. En donde quiera que se encuentren, les mandamos un cordial saludo. Sean todos bienvenidos, tanto adultos como niños que nos miran a través de sus pantallas. Para comenzar nuestro programa, le vamos a pedir a nuestra hermanita Paulina que nos dirija en oración. Buenos días, hermanos, feliz sábado, espero que estén pasando muy bien. Vamos a orar para comenzar la escuela sabática. Cristo Jesús, gracias por un sábado más de vida. Señor, bendice sábado y también bendice a las personas que están viendo esta transmisión. Y también ayúdanos a recordar todo lo que repasamos esta semana. En Jesús, amén. Buenos días, vamos a invitar a todos los niños, a los jóvenes, a los adolescentes a que pasen a tomar su lugar. Vamos a tener un momento de adoración entonando el himno Hazme útil y tú me amaste primero. Nos ponemos en pie juntamente con todos los adultos para entonar estas alabanzas. Con sangre borró. Te amo, querido Jesús, pues tú me amaste primero. Por siempre te alabaré, pues vida he encontrado en ti. Azotado en mi lugar, murió por su amor, Cordero de Dios inmolado, mi gran pecado llevó. Te amo,
ese soy de mi Señor. Primero, porque me creó. Segundo, porque fui comprado y salvo soy por su amor. Te amo, querido Jesús, pues tú me amaste primero. Por siempre te alabaré, pues vida he encontrado en ti. Se ha llegado el momento del relato misionero. Esta historia proviene de la División Transeuropea. Se los platico. Bila Tuitok tenía 10 años y vivía en un internado en Kenia el día que recibió una llamada telefónica de su mamá. Tengo algo que decirte. Me voy a mudar a Finlandia para estudiar enfermería. Bila no podía creer que su madre iba a dejarla en África con su padre y sus 3 hermanos para irse sola a Europa. Ni siquiera sabía encontrar en el mapa el país al que iba a irse. Me voy para allá porque quiero que tengas una vida mejor. Te enviaré a buscar tan pronto me sea posible. Vete dentro de un tiempo, no te vayas ahora, por favor, mamá. Pero su madre se fue y la espera se hizo realmente larga. Pasaron 5 años durante los cuales la madre de Bila llamaba a su familia por WhatsApp. Les hablaba sobre lo que aprendía en la universidad y también sobre el idioma finés. También les comentó que había comenzado a estudiar la Biblia y que estaba convencida de que el sábado era el verdadero día de reposo y no el domingo, como les habían enseñado. Bila se sorprendió mucho al oír la verdad del sábado, porque siempre había ido a la iglesia los domingos, pero cuando su mamá les mostró los versículos sobre el sábado, se dio cuenta de que tenía razón. Un día, la madre de Bila los llamó emocionada para contarles que había encontrado una iglesia en Tampere, cerca de donde estudiaba. Era una iglesia adventista del 7º día en la que adoraban a Dios los sábados, tal como lo había leído en la Biblia. Ella les dijo: Antes de irme de Kenia, oré: Señor, por favor, llévame a un lugar donde se lea tu palabra, ya que quiero aprender de ti. Al poco tiempo, la mamá de Bila se bautizó y oró junto con los miembros de la iglesia para que Bila y el resto de su familia pudieran tener la visa necesaria para mudarse a Finlandia. ¡Cuán feliz fue el día en que el gobierno finlandés les aprobó el permiso! Bila saltó y gritó de emoción cuando su mamá le dio la noticia. Algunos compañeros del colegio que tenían dinero habían ido de vacaciones familiares a Dubái, pero Bila nunca había salido de Kenia y pensaba que solo los millonarios podían viajar. Pero ahora no iría a Finlandia de vacaciones, sino que se mudarían todos para allá. Cuando la emoción pasó un poco, Bila comenzó a pensar en lo diferente que era la vida en Finlandia a cómo vivían en Kenia. En primer lugar, se mudarían en enero, cuando aún habría mucha nieve y frío por todas partes. Bila nunca había visto la nieve. Cuando llegó a Finlandia, descubrió que mientras que en Kenia los niños se dirigen a sus maestros como señor y señora, en su nuevo país los niños llamaban a los maestros por su nombre. Cuando Bila le dijo a su maestra, señora, ella le respondió: No me llames así, me haces sentir vieja. lamentablemente, un año después de mudarse a Finlandia, el papá de Bila se enfermó de gravedad y estuvo un tiempo en coma en un hospital. Bila recordaba un versículo que se encuentra en Jeremías 32:27 y que dice: Yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. No hay imposible para mí. Así que con esto en mente, oró diciendo: Señor, tú eres el autor de esta promesa. Por favor, restaura la salud de mi padre. Yo sé que esto no es difícil para ti. Amén.
El padre de Vila despertó al poco tiempo. 6 meses después, fue dado de alta del hospital y entregó su corazón a Jesús a través del bautismo. Lo hizo junto con Vila y sus otros 3 hijos en un mismo sábado. Mudarse a Finlandia cambió por completo la vida de Vila, pues antes solo oraba cuando necesitaba algo, pero ahora ella ora todo el tiempo para agradecer a Jesús por sus bondades. Está convencida de que Jesús los llevó a Finlandia para poder tener un encuentro con Él. Ahora les presentaremos una cápsula informativa. ¿Sabías que la Unión de Finlandia tiene 62 iglesias y 9 congregaciones, con una membresía de 4.678 personas? El país tiene 5.518.000 habitantes. Esto quiere decir que hay un adventista por cada 1.180 personas. ¿Sabías que Finlandia tiene alrededor de 188.000 lagos, lo que le ha ganado el sobrenombre de la Tierra de los 1.000 lagos? Y por último, ¿sabías que a Finlandia también se le conoce como la Tierra del Sol de medianoche? Durante el verano, el sol no llega a ocultarse en el norte del país, sino que brilla todo el día y toda la noche. Las ofrendas de este 13º sábado van dirigidas a la División Transeuropea. Principalmente hay 3 proyectos. Agradecemos que guarden sus ofrendas en casa para que cuando nos volvamos a ver podamos entregarlas en la iglesia. Buen día, hermanos. Feliz sábado. Gracias por acompañarnos en este segmento que hemos estado haciendo sábado con sábado, donde vamos conociendo a nuestros hermanos de la Iglesia de la Fe. Ahora es el turno de nuestra hermana Damaris. Aquí la señorita joven nos va a responder algunas preguntas muy sencillas, pero la vamos a ir conociendo un poco más. Así que vamos a empezar. Damaris, bienvenida, feliz sábado. Feliz sábado, gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos a hacerte algunas preguntas, como bien sabes, para irte conociendo un poquito más. Vamos a iniciar con tu nombre completo y algunos datos familiares, dónde naciste, cuánto tiempo tienes por acá en Monterrey, tu familia está contigo, etcétera, etcétera. Algunas. Muy bien, pues mi nombre es Damaris Medrano Coronado. Soy de Zacatecas, soy la hija mayor en mi familia. Tengo aquí en Nuevo León ya 7 años, en Montemorelos, después aquí, y pues vivo aquí bueno, no sola, pero mi familia vive en Zacatecas. Ok, mencionaste que eres la mayor ¿de cuántos, Damaris? De 3. De 3, ¿hombres, mujeres? 2 hombres y yo soy la única mujer. Ok, te tocó cuidarlos a ellos entonces, como hermana mayor. Sí, mucho. Okay. Excelente. ¿Eres adventista de nacimiento o en el camino conociste a Jesús? De nacimiento. Mi mamá era católica, pero años antes de casarse con mi papá se convirtió en adventismo, y cuando ya ellos se casaron ya fue por la iglesia adventista, y ya cuando yo nací, pues ya nací en un hogar adventista. Por parte de mi familia paterna soy como 4ª generación adventista, de mi familia materna pues mi mamá y apenas nosotros. Ok, excelente. Comentaste ahí Montemorelos, ¿estudiaste en la universidad? Sí, orgullosamente estudié en la Universidad de Montemorelos, la licenciatura en enfermería. Terminé apenas hace 1 o 2 años. Ok, ¿actualmente estás trabajando? Actualmente, justamente tengo un contrato con la Universidad de Montemorelos. Me llamaron para apoyar en la supervisión de alumnos en prácticas hospitalarias, y pues empecé por segunda vez un contrato ahí con ellos. Pero pues con la contingencia y todo, suspendieron sus prácticas, así que ahorita estoy pues descansando. De vacaciones forzosas. Muy bien, excelente. Bueno, al menos en lo particular, nosotros te venimos a conocer aquí en la Fe. No sé si esta es la única iglesia en la que has asistido aquí en Monterrey. ¿Has estado en otras iglesias? Sí. Pero al fin te quedaste aquí. Sí, he estado en varias. Pero las que asistí más tiempo fue en la iglesia de Apodaca del Bosque, en la iglesia de Alfa y Omega, ahí también estuve más o menos como medio año, creo.
y después empecé a ir a La Roca en Guadalupe y terminé aquí. Ya aquí ahora sí soy miembro oficial, ya estoy muy contenta. Excelente. ¿Qué es lo que más te gusta de esta iglesia, Damaris? De esta iglesia, pues yo creo que sin duda es el afecto de los hermanos. Desde que llegué a esta iglesia siempre hubo ese afecto tanto de hermanos, de hermanas, después con los jóvenes, y la unión que tiene la iglesia y particularmente el grupo de jóvenes es muy bonita, es impresionante. Muy bien, qué bueno. Algunas otras preguntas para conocer alguna otra parte de ti, Damaris. Por ejemplo, ¿cuál es tu actividad favorita cuando no estás trabajando, tu hobby? ¿Qué te gusta hacer? Yo creo que limpiar, a lo mejor, limpiar o cocinar. Bueno, no me había tocado conocer a alguien que de hobby le gustara la limpieza, pero creo bueno, que eso me relaja. Ok. ¿Personaje bíblico favorito? Yo creo que Abraham. Okay. ¿Tu himno favorito? Ay, esos me gustan mucho. Bueno, uno que te guste bastante. Más cerca de Dios de ti. Más cerca de Dios de ti. Sí. Es un precioso himno, claro que sí. Y por último, Damaris, comparte, si quieres compartir con nosotros a lo largo de nuestra vida espiritual, independientemente si uno conoció a Jesús en el trayecto ya avanzado de nuestra vida o en tu caso de nacimiento, aún así Dios se ha mostrado sin duda en algunos momentos de tu vida. ¿Qué te parece si nos compartes solamente una experiencia que quieras relatarnos que te ha servido a ti como adventista, como cristiana, para seguir en los caminos de Dios? Yo creo que, como usted menciona, hay muchas cosas, ¿no? Como cristiano, cuando te pones a ver tu vida, dices, wow, o sea, en qué momentos Dios estuvo, de qué manera lo hizo, cómo se manifestó. Pero una de las cosas que yo tal vez volvería a repetir y que me ha ayudado muchísimo fue justamente mi experiencia de estudiante en la Universidad de Montemorelos. Como todos sabemos, pues los costos que tiene la universidad no son tan accesibles. Cuando yo llegué, mi mamá, mi abuelita, nadie quería que yo me viniera. Entonces era como que, no, Damaris, pues ¿para qué te vas? Mira. Y llegué a la universidad y la verdad me encontré con muchas personas que te decían, ¿cómo vas a pagar? Y yo, no sé. Pero ¿tienes familia que No, pues deme trabajo, voy a trabajar. Entonces, de alguna manera, mi actitud inicial siempre fue, pues, si Dios me trajo, Dios sabe, ¿no? Yo voy a trabajar. Y mi primer jefa que tuve, a ver, hija, ¿ya fuiste a preguntar cuánto cuesta la carrera? Y yo, sí. En ese tiempo que yo empecé, la carrera que yo quería costaba 100,000 pesos semestrales o algo así, 100,000 y algo. Y me dice, ¿cómo vas a pagar? Y yo, no sé. Llegué a Montemorelos, yo creo que mi mamá cuando viajé esa vez me dio 500 pesos o algo así. Entonces, obviamente no tenía ni para inscripción, nada. Entonces ella me dice como que ella sí estaba dudosa porque decía, pues no tiene dinero para pagar, o sea, ¿cómo le va a hacer? Porque aunque te dieran un trabajo, pues es difícil. Empecé a buscar trabajo, ella misma me ayudó, mi abuelita me dejó en Montemorelos y se regresó. Y durante toda la carrera trabajé un montón, o sea, siempre trabajé en verano, semestre, muchos trabajos, pero cuando ya estaba por terminar la carrera, yo me acuerdo que estaba preocupada porque debía todavía como 20,000 pesos, se me hace. Dije, es que no voy a poder graduar, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué hago? Y estaba yo preocupada pensando en mi cabeza, a ver, ¿qué hago? Porque ese mes ya no podía trabajar por mis prácticas. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué hago? Y me hablan un día, Damaris, te hablo aquí en Montemorelos, es que te escogieron para un tipo de... Hay un dinero que junta la universidad cada año y ese dinero se reparte en alumnos graduandos. Cada facultad elige de que, pues yo te recomiendo a mi alumna fulanita porque no tiene dinero, porque es muy buena, destacada, a mi alumno, y entonces ese dinero lo distribuye. Y me han considerado en eso, entonces yo dije, bueno, pues gracias a Dios. Yo la verdad, dije, bueno, pues si me dan 5,000 pesos, ya son 5,000 pesos menos. Viajé de aquí a Monterrey porque estaba en prácticas, llego
Y cuando ya estaban, nos repartieron un sobre con un cheque simbólico y pues nos dieron una explicación. Y ya cuando la abrí, yo me acuerdo que yo lloré porque me dieron 15,000 pesos. Entonces yo dije de que, ya solamente me faltaba muy poquito y ese poquito ya había alguien más que lo iba a pagar. Entonces me he topado con varias personas que de pronto dicen, Montemorelos, ¿y cómo? Y yo, Dios, o sea, Dios pagó. Dios se encargó de proveerme de un trabajo cada semestre, de cuando yo le he pedido, en un semestre le pedí 2 trabajos y me los dio, y yo después dije, Dios mío, no sabía lo que estaba pidiendo, perdóname, no voy a poder con 2 trabajos, pero realmente en toda la carrera, Dios fue clave, fue el proveedor que todos tenemos, y jamás dudé, le repito, cuando me preguntan cómo, pues fue Dios. O sea, realmente dinero no tengo, mi familia tampoco, entonces fue Dios quien me mantuvo, quien hizo que yo terminara mi carrera en tiempo y forma, porque gracias a Dios ni siquiera me tardé un año más, un semestre más, o sea, fue justamente, empecé y terminé con la generación que inicié. Entonces, esta experiencia a mí me sirvió bastante como cristiana, el aprender a depender de Dios. El aprender que los planes humanos siempre son aquí y los divinos tienen un alcance, o sea, que no podemos ver. Entonces uno dice, yo quiero esto, pero Dios dice, no, yo tengo algo más para ti. A veces uno mismo limita a Dios y dices tú, es que ya con esto estoy conforme y aquí estoy a gusto, en mi zona de confort, aquí tengo todo, y le ata las manos a Dios para que Él te pueda bendecir. Entonces, el aprender a depender de Dios, que una vez que tú haces un pacto con Él, Él va a cumplir su parte. Entonces, como cristianos nos corresponde cumplir la nuestra. Porque, o sea, Él es fiel y Él siempre ha estado y va a estar. Entonces, ese tipo de situaciones que te ponen a veces en aprietos o en dificultades, cuando tú te aferras a Dios, fortalece tu fe, fortalece tu vida cristiana, y llega un punto que dices, tú sabes que estoy feliz de lo que hice, de lo que he hecho, y no me arrepiento de haber sacrificado cosas que para otros jóvenes fueran diversión, porque yo digo, estoy bien, o sea, me fue muy bien, Dios me ha bendecido y lo sigue haciendo. Honestamente, tengo amigos que dicen, es que tú, Damaris, eres como una consentida de Dios. Y yo, bueno, sí. Porque ha habido muchas situaciones que me ofrecen trabajo o me ofrecen cosas que yo, bueno, está bien, o sea, yo no estaba buscándolo, pero está bien. Entonces, Dios es fiel cuando nosotros aprendemos a cumplir nuestra parte del pacto que tenemos con Él. Amén. Pues qué bonito. Yo creo que todas las personas que nos escuchan en casa, siempre es fortaleza cuando escuchamos de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes, experiencias. La vida cristiana debe ser una vida de 100% dependencia de Dios, y sin duda, Damaris, tú lo viviste durante tu estudio y yo creo que lo sigues experimentando ahora fuera de él, y una carrera como la que elegiste, sin duda que es para servir al prójimo. Yo creo que se va a ver reflejado ahí tu agradecimiento hacia Dios cuando ayudas a los demás, ¿no? Por medio de la salud. Pues muchas gracias, qué bueno que pudiste acompañarnos este sábado. Gracias por tus comentarios, por la historia que nos cuentas, y agradecemos también a nuestros hermanos. Esperemos que nos puedan acompañar el próximo sábado para conocer un poquito más de alguno otro de nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Gracias, Damaris. Ahora entonaremos todos juntos el himno número 65, El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su
Salvador Jesús, para vencer por su poder con la obra de la cruz. Hola niños, feliz sábado les quiero desear en este hermoso día que nosotros tenemos. Ahorita en este momento vamos a tener la historia bíblica. No sé si ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada, que fue la historia de cuando ayudaron a Jesús a llevar su cruz al lugar donde tenía que ser crucificado. Un hombre llamado Simón, que era de África y estaba visitando la ciudad ese día, fue forzado a cargar la cruz de Jesús. Qué gran ayuda proporcionó Simón a Jesús. Seguro que si hubiera podido detener la ejecución, lo habría hecho, pero no pudo hacerlo. Así que por lo menos ayudó a Jesús a hacer lo que era muy difícil en esos momentos. Simón llevó la cruz hasta un monte llamado Calvario. Allí depositó la cruz en el suelo. Ya estaban alzadas otras 2 cruces, con un ladrón crucificado en cada una de ellas. Había un lugar esperando por Jesús en medio de esas 2 cruces. Los soldados reían y se burlaban de Jesús. Clavaron un cartel en la cruz del lugar donde estaría la cabeza de Jesús que decía: Jesús, Rey de los Judíos. Entonces hicieron recostarse a Jesús sobre la cruz. Los soldados no ataron a Jesús a la cruz como lo habían hecho con los ladrones. No, ellos clavaron a Jesús en la cruz. Primero clavaron grandes clavos en las muñecas de Jesús, y luego le juntaron los pies y clavaron a la parte de abajo de la cruz. Luego levantaron la pesada cruz y la hicieron caer fuertemente en el hoyo que había preparado. ¿Te parece que eso hirió mucho las manos y los pies de Jesús? Algunas de las personas que estaban presentes se burlaban de Jesús y otros gritaban: ¡Sí, eres hijo de Dios! ¡Sálvate a ti mismo y bájate de la cruz! Lo tentaron con la idea de hacer un milagro a su favor. Pero, ¿qué tenían de especial los milagros de Jesús? Que Jesús nunca hizo un milagro para su propio beneficio. Siempre los hizo para ayudar a otros. Nunca hizo un milagro para ayudarse a sí mismo. Recuerda, Jesús había estado de pie toda la noche durante su juicio. ¿Te puedes imaginar lo cansado y hambriento que estaba? Sufría tremendos dolores, casi no podía respirar y estaba desnudo. Y saben, algunas de esas personas se sentaron a esperar y ver cuánto tiempo le tomaba morirse. La muchedumbre contemplaba a Jesús preguntándose qué iba a pasar. Algunos de ellos le gritaban. Hasta los ladrones que estaban a su lado le pidieron que hiciera un milagro para que se salvaran los 3. Pero entonces uno de los ladrones le dijo: Nosotros merecemos lo que nos está pasando, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y le dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le prometió al ladrón que así lo haría. Jesús hizo otra cosa en favor de otros antes de morir. Le pidió a un discípulo Juan que cuidara a María, su madre, y la tratara como su propia madre, y Juan aceptó hacerlo. Los soldados se sentaron a esperar que Jesús muriera. De pronto, el sol desapareció. Estaba tan oscuro como si fuera medianoche, y así estuvo por 3 horas. Jesús se sentía tan solo como te sentirías tú si tus padres te hubieran cerrado la puerta en tus narices y te hubieras quedado afuera. Sintió la vergüenza que todos sentimos cuando hacemos algo malo, porque Él llevó todos nuestros pecados y la culpa de todos nosotros. Finalmente, y a través de la oscuridad, la gente escuchó a Jesús que decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió. De pronto, hubo un gran terremoto. La gente se arrojaba al suelo asustada. Hubieron algunas tumbas y resucitaron algunos muertos. En el templo, el velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo se rompió de arriba hacia abajo. Los soldados romanos se encontraban al pie de la cruz. Miraban las escenas asombrados. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios, dijeron. Dios el Padre y todo el cielo estaba mirando y llorando. Dios amaba mucho a su Hijo. Fue muy difícil para Dios ver sufrir y morir a su propio Hijo. Pero Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a hacer ese grandioso sacrificio para salvarnos. Después de ver esta hermosa historia, ella nos deja un gran mensaje para nosotros, que es: servimos a Dios cuando compartimos su amor con los demás. Ahora, para saber si pusieron muchísima atención a la historia, les voy a hacer unas preguntitas para que las reflexionen en casa. ¿En qué pensaba Jesús mientras estaba en la cruz? ¿En su madre? ¿O en sus discípulos? ¿O en cómo lo maltrataban? ¿Creen que Jesús habría pasado todo esto
ese dolor y sufrimiento para luego tratar de que no fuéramos al cielo? ¿Quiere Jesús que todos vayamos allá? ¿Estás dispuesto a hacer pequeños sacrificios para compartir el amor de Dios con los demás después de ver el sacrificio tan grande que Dios ha hecho por ti? Volvamos a repetir nuestro mensaje. Servimos a Dios cuando compartimos su amor con los demás. Ahora vamos a repetir nuestro versículo de memoria y vamos a hacerlo con ademanes. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Juan 3:16. Bueno, después de este repaso de la lección, espero y se les haya quedado un poquito de todo lo que tenemos que aprender, todo el gran amor que tiene Dios por nosotros, que dio a su único Hijo. También les recordamos que estén repasando sus lecciones, todas las historias bíblicas en sus casitas. Díganle a sus papás que se las lean o que se las pongan en un video, como ustedes estén acostumbrados a repasar la lección. Y también les recordamos a los papis que si no tienen la lección de sus hijos, los pueden adquirir a través de un link que les podemos dar si nos contactan a través de los comentarios, a través de un mensajito a nuestra hermana Daniela Bravo. Que tengan un muy feliz sábado. Los invitamos a que sigan enviando sus alabanzas. A continuación, veamos algunas de ellas. Salmo 56, versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré confiado. En Dios no temeré. En el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Yo en ti confío. Y en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré. En el día que temo, yo en ti confío. Yo en ti confío. Yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré. En Dios confío y alabaré. En Dios confío, en Dios no temeré. En el día que temo, yo en ti confío, yo en ti confío, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré. Ídolos, tengo a un Dios, no tengo famosos, tengo un poderoso. No tengo héroes, tengo un Salvador. En la tierra no tengo nada, en el cielo tengo vida eterna. No tengo vergüenza de decirlo, porque con Dios lo tengo todo. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestro repaso de lección de esta semana. Estamos analizando la lección de este trimestre que se titula ¿Cómo interpretar la Biblia? Y vamos a estudiar esta semana la lección número 3, cómo consideraban la Biblia, Jesús y los apóstoles. Esperemos que lo que hayamos estudiado durante la semana nos ayude para reforzar nuestra fe y que sea de bendición espiritual para todos. Antes de iniciar, vamos a empezar haciendo una breve oración para pedir la bendición de nuestro Dios. Nuestro Dios, muchas gracias por permitirnos abrir tu santa palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, así como iluminó a los escritores, Señor, de la Biblia, pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón para entender el mensaje de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. No sé, Willy, si durante la semana te pasaron por la mente algunas de las estrategias que sin duda Satanás está utilizando para poder quitarle esa veracidad a la Biblia, para poder hacernos dudar
si es cierto lo que dice la Biblia, si no será cierto. Hay tantas cosas tan sobrenaturales que la gente hasta dice, no, pues no puede ser, ¿no? No creo que haya sucedido el diluvio o algunas otras de las grandes historias que vienen en la Biblia. Pero sin duda Satanás se está encargando en estos tiempos, mediante muchas de sus artimañas, el poder desacreditar, el poder transgiversar la verdad bíblica. Por ejemplo, no sé, a mí se me vienen a la mente películas, no sé si por ahí has visto que salió la de Noé, y nada que ver con la Biblia, mentiras completas. Hay otras películas por ahí, inclusive hay una donde supuestamente dicen que Jesús tuvo un amorío con María Magdalena, no sé si por ahí has escuchado, y que hasta anda un hijo de él en este mundo. Esa y algunas otras corrientes. En el 2006 por ahí National Geographic sacó pues como un reportaje, no sé si te tocó escuchar, donde supuestamente se habían encontrado escritos de Judas Iscariote alrededor de 1970 en Egipto, pero fue hasta 2006 que supuestamente esta compañía tomó los escritos y los restauró y los tradujo, y supuestamente dice ahí, obra del enemigo por supuesto, que Judas Iscariote fue un héroe, que porque fue el discípulo favorito de Jesús, y que él hizo lo que hizo porque Jesús, lo planeó con él así. Y esta y otras corrientes filosóficas que por ahí Satanás se ha encargado de poner en el ambiente de este mundo, con el único objetivo de, como lo comenta la lección de esta semana, desacreditar la palabra de Dios. Como que la gente cuando lea las escrituras diga, no, pero yo supe otra cosa, o yo vi en una película otra cosa, yo supe que era diferente, y al final, si la Biblia se desacredita, si las historias de ahí la gente ya no las cree, no las creemos nosotros, pues entonces perdemos de vista el quiénes somos y hacia dónde vamos como adventistas del séptimo día. Correcto. Creo que estamos rodeados, como bien comentabas, de muchas corrientes y muchas filosofías de personas aparentemente preparadas en los temas, ¿no? Que están tratando de impulsar algunas iniciativas que le llaman ellos para quitar todas estas partes de la Biblia que ellos consideran que son como más historias irreales o fábulas increíbles, ¿no? Tú comentabas acerca del diluvio. Algunos otros no creen que Dios haya creado este mundo en 6 días literales. Otros no creen en los milagros de Jesús, todas las cosas que Jesús hizo, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos como cristianos rodeados de todas estas corrientes, y creo que necesitamos poner nuestra mira y nuestra fe en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y esta semana pudimos analizar y vamos a tratar de responder 3 preguntas importantes, ¿no? La primera es, ¿qué tan relevante fue para Jesús, en el ministerio de Jesús, qué tan relevante fue la Biblia o las Escrituras, como él lo mencionaba, ¿no? Esa es la primera pregunta. La segunda es, también, ¿qué tan relevante fue para los apóstoles y para su ministerio el estudio y la aplicación de la Biblia? Y por último, ¿qué tan relevante debe ser para nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, que nuestra fe esté basada en la Biblia y únicamente en la Biblia? Vamos a empezar con la primera pregunta, ¿te parece? ¿Qué tan relevante fue para Jesús? Bueno, la lección durante, yo creo que la mayoría de los días que estuvimos estudiando, menciona varias cosas. Por ejemplo, viene a mi mente cuando Jesús fue bautizado en el río por Juan el Bautista, y entonces emprendió su misión y fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás. Sin duda, decía la lección, él recurrió, siendo lo que era, recurrió a las Escrituras,
a la fuente de inspiración divina para poder hacer frente a las tentaciones de Satanás. Con escritos está, si recordamos, hermanos, no vamos a ahondar mucho en esto porque conocemos la historia, pero sabemos que Cristo, cada una de las tentaciones que enfrentó con el enemigo, con un escrito está, le debatió. Un escrito está, y entonces la situación del hambre, y luego el tema de la adoración, y luego el de la ostentación, ¿no? Cuando le presentó, sabes que todo esto te voy a dar. Entonces, en cada una de esas cosas, de esas tentaciones, vemos cómo Jesús se va a las Escrituras, porque Él las estudiaba, las conocía, y cómo se apoyó en ellas para poder contrarrestar al enemigo esas fuertes tentaciones. Correcto. Lo que acabas de mencionar se encuentra en el libro de Mateo 4, ¿verdad? Libro de Mateo 4. Y quisiera nada más agregar lo que menciona el capítulo, en el versículo 4, donde Jesús respondió con un escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Jesús hace referencia a lo que se encuentra en Deuteronomios 8:3, ¿verdad? Nada más para dejarlo como reafirmación bíblica. Lo que menciona el versículo 7, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús hace referencia también a Deuteronomio 6:16, y por último, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús referencia a lo que dice la Biblia en Deuteronomios 6:13. Ahora, yo quiero pensar, y este es un mensaje para los padres y también para los jóvenes de nuestra iglesia. En el libro de Lucas 2:41 hay una historia que nosotros ya conocemos, cuando Jesús fue llevado por primera vez a Jerusalén, ¿te acuerdas? Sí. Después de haber disfrutado de aquella ceremonia, aquella fiesta, dice la Biblia que los padres de Jesús regresaron, y cuando iban en camino empezaron a buscar a Jesús y se dieron cuenta que Jesús no estaba con ellos. Tuvieron que regresar nuevamente a Jerusalén. Jesús tenía alrededor de 12 años, dice la Biblia. Y para sorpresa de los padres, y para sorpresa yo creo que de muchas personas, encontraron a Jesús en el templo rodeado de doctores de la ley, de especialistas en la ley, y dice la Biblia que ellos estaban maravillados y estaban sorprendidos de ver la inteligencia y de ver las respuestas que Jesús les daba a las preguntas que ellos hacían y las preguntas que Jesús les formulaba. Esto nos habla de que Jesús tuvo una preparación desde niño. Jesús conocía la Biblia desde niño. Seguramente María, tal vez José, hicieron un trabajo de preparación con Jesús, y Jesús lógicamente también tenía un interés importante por entender y por estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces Jesús tuvo una preparación para enfrentar las tentaciones y para hacer frente a todas las adversidades que tuvo durante su ministerio. Es correcto. Otra para irnos con la primera pregunta, Willy, entonces vemos ahí cómo Jesús se apoya de la Biblia. Luego posteriormente la lección también nos enseñó cómo es que Jesús, o cuál fue la posición de Jesús ante la ley, esa misma que se le había dado a Moisés allá en el monte Sinaí, cómo ahora Jesús la está apoyando, está sujeto a ella. Ahí en Mateo 22 podemos leer cómo es que algunos, queriéndole tentar en cuanto a la ley y cuál era el mandamiento más relevante, más importante, el Señor resume la ley. No es que la haya cambiado como algunos creen, no es que haya abolido los 10 mandamientos, porque dijo él dijo son los mandamientos: amarás al Señor tu Dios, que sabemos que incluyen los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con el hombre y Dios, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, que son los otros 6 mandamientos que tienen que ver con el respeto, el cuidado y con nuestro prójimo. Entonces vemos aquí otra parte de la lección de cómo Jesús no es que aboliera la ley, simplemente dice él: esta ley que se dio en el Sinaí está vigente porque es parte de las Escrituras, fuente divina. Correcto. Yo creo que hay 2 puntos adicionales que deberíamos comentar así brevemente. Primero es que no encontramos alguna referencia en la misma Biblia, y lo menciona la lección, en donde Jesús
contradiga o siquiera ponga en duda lo que dicen las Escrituras. Al contrario, por ejemplo, vemos en el libro de Lucas 24, cuando después de que Jesús fue crucificado, y dice que algunos discípulos iban caminando de Jerusalén a Emaús, y en el camino, para ellos no sabían quién era, pero un hombre se les acercó, ¿verdad? Y empezaron ellos a comentarle que venían preocupados, venían angustiados porque habían crucificado a Jesús. Y entonces dice la Biblia en Mateo que Jesús le dijo, insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. O sea, todo. No da espacio a duda de algún escrito o alguna palabra de los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Entonces, ahí vemos que Jesús hacía uso de toda la Biblia. En otras partes encontramos que Jesús hace referencia a algunos salmos, algunos escritos de los profetas, incluso hace referencia en el libro de Génesis cuando menciona que así como en los días de Noé, así sería el tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos que Jesús respalda y Jesús creía en todas estas en todos estos hechos, en todas estas historias, en todos estos personajes que vienen en la Biblia, que parecen ser historias un tanto a lo mejor increíbles o un tanto irreales, pero son cosas que nosotros podemos creerlo únicamente a través de los ojos de la fe, porque efectivamente son cosas que humanamente son imposibles, ¿verdad? Y si están escritos en la Biblia, como dice la Biblia, es para nuestra enseñanza, y tenemos que creer que estas cosas pasaron únicamente por el poder de nuestro Dios. Bien, así Willy, como comentas que como Jesús se apoyó del Antiguo Testamento, que es lo que tienen ellos como escrituras hasta ese momento, y mencionó ahí a David, Elías y otras historias, es porque Jesús confiaba en que la Biblia es inspiración divina y que todo lo que viene ahí es verdad. Pero comentabas en la segunda pregunta, para abarcarla de una vez, de que esa fue la relevancia para Cristo, pero vemos que los apóstoles en la parte del jueves también usaron las porciones de la Biblia que tenían hasta ese momento para poder hacer referencia en que ellos tomaban la Biblia como una autoridad divina. Por ejemplo, ahí en Hechos mencionan a Dios, a Jesús, como el creador del cielo, del mar y de la tierra, y también mencionan los salmos de David, y hacen referencia que eso que David escribió prácticamente fue revelación de Dios. Dios mismo estaba usando a su siervo David para poder expresar esas alabanzas. En Hechos también viene ahí la promesa, dice, hecha a nuestros padres, y también vuelven a hacer referencia a Salmos. Ahí hablan de la promesa que se le hizo a Abraham, dice nuestro padre, porque ellos confiaban que lo que estaba escrito en la Biblia era verdad, una promesa que se cumplió y que se estaba cumpliendo y que se cumple hasta nuestros días. Correcto. De hecho, me gustaría agregar lo que dice Hechos 3. Ahí vemos a Pedro dando una defensa después de haber hecho el milagro de sanación de un cojo. Y allí él, a través de referencias a los escritos de los profetas, él menciona que la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte y la resurrección están respaldados por escritos de los profetas. Eso lo podemos ver en Hechos 3. De hecho, agregando también al apóstol Pablo, que hizo muchas referencias también a los escritos que tenían en su tiempo. En Hebreos 11 podemos ver que él menciona a muchos personajes que nosotros los conocemos como héroes de la fe, ¿verdad? Y también en 2 Timoteo 3:16 el apóstol Pablo escribió que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces, así como Jesús hizo uso de toda la Biblia, nunca la contradijo, al igual vemos a los apóstoles
siguiendo el mismo ejemplo de Jesús. Así es, creo que ellos sin duda nos dejaron evidencia de cuál es la relevancia de las escrituras para ellos y lo usaban en su día a día. Jesús lo utilizó para fortalecerse, para vencer al enemigo. Y hacías una tercera pregunta, Willy. ¿Qué significa esto? Ahora que leímos esta lección, nuestros hermanos que nos escuchan en casa, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros con la palabra de Dios? ¿Cómo la deberíamos estar usando en nuestra vida diaria? ¿Realmente creemos que todo lo que viene aquí, esas cosas sobrenaturales, poderosas y llenas de poder divino, será que tienen un impacto en nuestra vida? ¿Las utilizamos? ¿Nos llenan de fe? ¿O quizás solamente lo tomamos como un libro de lectura interesante, ¿no? O a nuestros hijos, ¿sabes qué? Órale, léete tu año bíblico como requisito, pero tal vez no estamos aprovechando el máximo o el poder que tiene este libro sobre nuestras vidas. Correcto. Creo que si no lo estamos haciendo, deberíamos hacerlo. Porque si no creemos en lo que dice la Biblia, pues, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, no estamos creyendo, no le estamos creyendo a que nuestro Dios es tan poderoso como para salvarnos, ¿verdad? Que nuestro Dios va a venir un día a rescatarnos y llevarnos a un lugar donde todo será felicidad. Si no creemos las cosas que se escribieron del pasado, pues difícilmente vamos a creer las cosas que están escritas, que aún vendrán para aquellos que aman a nuestro Dios. Entonces la invitación para la iglesia, la invitación para nuestros hermanos es a volver a la Biblia. Y como decían los reformadores, la Biblia y solo la Biblia, ¿no? Esa debe ser la fuente principal en donde debe estar basadas nuestras creencias, nuestra fe, nuestras doctrinas, en la Biblia y solamente la Biblia. Claro, sin duda, hermanos, la palabra de Dios no se equivoca cuando dice: búscame primeramente, ¿no? Mi reino, estudia mi palabra, búscame en oración y todo lo que tú necesitas va a ser añadido, no te preocupes. Es sabio consejo, hermanos, que está en la palabra de Dios. Necesitamos hacerlo realidad en nuestras vidas y los invitamos, así como decía Willy, los invitamos a que nuestras oraciones vayan a que Cristo nos dé su Santo Espíritu para poder hacer realidad su palabra en nuestras vidas. Y los invitamos a estudiar, hermanos, la lección de la próxima semana, que está muy interesante. Todos estos temas, hermanos, que traen el objetivo de fortalecer nuestra vida espiritual confiando en la palabra de Dios. Y los invitamos a leer la siguiente lección, que se titula La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. No se lo pierdan y los esperamos aquí el próximo sábado para poder tener nuestro repaso de la lección. Que Dios nos pueda bendecir. Bendiciones a todos. Bien, ahora vamos a alabar nuevamente. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el himno 502, Brilla en el sitio donde estés. Nos colocamos de pie y cantamos fuerte. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algo
perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. ¿Puede tu talento alguna cosa descubrir? No, tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Bien, así como estamos, para finalizar nuestra escuela sabática, los invito, vamos a colocarnos de pie, inclinar nuestro rostro y vamos a tener una oración. Vamos a orar. Padre amoroso que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Estamos muy agradecidos porque a pesar de cualquier contingencia, tu pueblo se mantiene unido, Señor, alabando tu santo nombre. Gracias porque hasta este momento nos has dado la oportunidad de poder repasar estas grandes enseñanzas que aprendimos durante esta semana. Permite que podamos confiar cada vez más en tu palabra y así como lo hizo Jesús, dejando un ejemplo para nosotros, podamos utilizar la Biblia como arma poderosa, Señor, para poder permanecer fieles hasta tu venida. Quédate con nosotros, oh Dios. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.